ya me hizo usted el favor de presentarme. Yo estoy en el Hospital Español de México desde el año del 91 y bueno, pues ahí hemos estado trabajando esta temática. Este es un corte de hueso a nivel del cuello, de la cabeza femoral, cuello y cabeza femoral, en donde podemos apreciar muy bien dos tipos claramente de diferenciables de hueso, que uno es el hueso cortical, que es un hueso compacto, que es un hueso que no tiene trabéculas, como podemos verlo aquí, que es el hueso esponjoso o hueso trabecular, es el otro nombre que recibe, y esto va a variar las proporciones en los distintos huesos de nuestro organismo. El esqueleto axial, es decir, los miembros, van a estar compuestos básicamente de hueso de tipo cortical y en las vértebras, el esqueleto llamado axial, va a estar compuesto básicamente de hueso trabecular. Desde luego, este hueso trabecular, por su disposición de trabéculas, resiste muy bien la compresión y tiene una mayor elasticidad que el hueso que es puramente compacto. Entonces es una diferencia importante. Además, aquí entre las trabéculas óseas se encuentran rellenas de médula ósea que tiene, entre otros papeles, la hematopoiesis, pero también es la fuente con las mismas células exactamente de los precursores de las células óseas llamadas osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Entonces, bueno, esa es una primera parte. Si nosotros vemos aquí en esta tibia un corte aquí demostrado, vemos que aquí están los canales de Havers que tienen los vasos sanguíneos. Luego, eso es una estructura muy irrigada, aunque parezca lo contrario. Si no me remito a que cuando una persona se fractura un cuello femoral, por ejemplo, una persona adulta, fractura la cadera, puede tener sangrado muy copioso durante pocos minutos y complicarse a su situación. Entonces es un hueso muy eh, vascularizado. Aquí están los canales por donde penetran los vasos sanguíneos. Y aquí en un corte vemos que existen en las llamadas lagunas de Hauschildt los osteocitos, que son células derivadas de los osteoblastos, son osteoblastos viejos, por llamarlo de alguna manera, pero que tienen función aquí. Si nosotros vemos, está la cuerpo celular, pero tiene prolongaciones a manera de dendritas en las neuronas que se interconectan entre sí y son los encargados de que nos van a dar la señal para decir, aquí hay una zona de microdaño, aquí hay una zona de hueso que no es ya normal o que ya está muy alterada, vamos a recambiarlo y de tal manera nuestro esqueleto diariamente lo estamos recambiando y a lo largo de 10 años aproximadamente todo nuestro esqueleto se recambia. Eh, ¿A qué le vamos a llamar un esqueleto sano? Un esqueleto sano le llamamos aquel que va a tener todas aquellas funciones que están aquí apuntadas, que es flexible, que es capaz de adoptar una postura correcta, que tiene una marcha normal, que es capaz de producir que estemos en bipedestación, que podamos tener la oposición del pulgar, que es típica de los primates. Aquí está la flexibilidad, es aquella propiedad mecánica de sufrir una deformación cuando se somete a una tensión sin lastimarse. El hueso es una estructura que tiene elasticidad. Si fuera estrictamente rígido, sería mucho más fácil que se fracturara. No, el hueso sí es capaz de sufrir cierta deformación cuando está sujeto a una tensión y no se lastima. Eh, Hay medicamentos que aparentaba que iban a dar muy buen resultado, como tratamiento de osteoporosis, porque producían una densidad ósea muy importante y incrementos muy grandes en poco tiempo. Pero sin embargo, ese hueso no era flexible y entonces a la larga se rompía más, inclusive, que el hueso con osteoporosis. Un caso muy sonado fue el etidronato, que es un precursor del alendronato, que es el que usamos en la actualidad. Segundo, decíamos la postura ideal, es aquella posición neutra en la cual las articulaciones del cuerpo tienen una relación con las extremidades y con respecto al tronco, y que utiliza la misma tensión y rigidez cuando se conserva una buena postura y un gasto mínimo de energía. Entonces, es importante entre las cuestiones que nosotros debemos enseñar a nuestros pacientes con osteoporosis y sin osteoporosis a llevar una postura correcta. Esta posición es incorrecta, ven como la curvatura dorsal es muy acentuada y la curvatura lumbar, la lordosis también está muy acentuada. Entonces esto a la larga
hace que las estructuras de tendinosas y osteomusculares produzcan dolores musculares y eso no es normal. Esta posición está un poco más normal, donde está alineada la apófisis mastoides con el hombro, con la cadera y con los tobillos. Esta sería la posición mejor. Esta es la ideal, esta que está aquí dibujada, y esta tiene una lordosis a nivel lumbar muy marcada. Entonces, bueno, es importante que nosotros veamos esto a nuestra paciente parada, con la ropa adecuada, que nosotros le enseñemos a adoptar una postura correcta, que lo más fácil es decir, cuando vayas caminando, estés parada, haz de cuenta que tienes, que paras un títere y que tienes de tu occipital unos hilos que te están jalando. Entonces, de esa manera, ellas inmediatamente componen su postura. Hay que ver el calzado, de dónde está desgastándose, porque eso nos permite saber si está pisando con el tobillo en equino o en varo, y eso también puede, en un momento dado, facilitar que esa paciente no tenga un buen equilibrio y que sea un factor para caídas posteriormente. Entonces, la tercera es la marcha normal, hay que verlas también caminando, nuestros pacientes. Vamos a encontrar muchas pacientes con pie plano, vamos a encontrar muchos pacientes con pie equino, pie varo, etcétera. Diferentes tipos de pisada que a la hora que la persona pisa, pisa mal y eso puede hacer que guarde un equilibrio malo y por lo tanto tenga un riesgo de fractura. Recordemos que no solo es la densidad del hueso lo que nos importa todo aquello que está relacionado a que mi paciente no se caiga y tenga riesgo de fracturarse. La bipedestación, hay que observar la marcha, cómo balancea el braceo para equilibrarse y qué tan amplio es la pisada, el ancho de la pisada. O al contrario, hay gente que camina apenas arrastrando los pies, lo cual también es anormal. Y vean cómo hay distintos tipos de adoptar postura que son incorrectos. Este sería el tipo de marcha normal en donde decimos, haz de cuenta que a partir de la cabeza, de la parte posterior, el occipital, tienes unos hilos de títere colgados y que te están jalando. Y entonces inmediatamente la persona tiende a adoptar la postura normal. Y decíamos también la posición al pulgar, es otra de las cosas que vemos, los primates, somos los únicos seres en la naturaleza que podemos tener esto y que ha sido parte importantísima en la evolución y que somos capaces de coger cosas que ningún otro animal tiene, ni los felinos, ni los vacunos, ni ningún otro. Y entonces, bueno, pues va a hacer varias pruebas, como estas que están aquí demostradas, para saber ese tipo de situación. Decíamos el hueso, pues tenemos dos grandes tipos, el hueso cortical y el hueso trabecular. Aquí están los sinónimos. El cortical básicamente tiene una función por su fuerza mecánica y protectora. El trabecular también tiene metabólica, porque decía, está lleno de médula ósea y tejido graso que tiene funciones metabólicas importantes. Aquí decíamos el hueso cortical está en el esqueleto pendicular, extremidades. El trabecular está en el esqueleto axial. Está localizado, bueno, en las paredes externas de los huesos y aquí en la metáfisis de huesos largos, vértebras, cráneo, costillas o el esternón. Esta gráfica nos sirve para entender la densidad mineral ósea, que es uno de los componentes, quizá el más importante en la fuerza del hueso, a diferentes edades y la prevalencia de osteoporosis. La densidad mineral ósea guarda una distribución en forma de campana de Gauss, como la vemos aquí. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la media o el promedio y vemos como en las personas de los 50 años hacia abajo tenemos una masa ósea pico, que es el máximo de densidad mineral ósea que se va a obtener por la persona alrededor de los 30, 35 años, y como la incidencia de fracturas pues es muy baja. Estamos aquí apenas en el inicio de la subida de la campana. Pero sin embargo, conforme va aumentando las décadas de la vida, esta curva se va desplazando hacia la izquierda y vemos viendo cómo a los 80 y más años, pues ya prácticamente todas las personas, una mitad de la curva ya tiene un riesgo de fractura, el cual es muy, muy alto. Y esto, si lo medimos en desviaciones estándar, que recordemos que es una forma de expresar la desviación que existe de la media en forma de porcentaje,
pues es lo que en la densitometría catalogamos como osteoporosis, menos 2 puntos o más desde el estándar de la media, comparada con la población de 30 o 35 años, que es la masa ósea pico. Entonces, la pérdida ósea por osteoporosis es una pérdida acelerada, sobre todo después de la menopausia, que es la forma más común de osteoporosis, en donde hay un desequilibrio entre la osteoformación y la reabsorción ósea. Normalmente todo nuestro esqueleto, ya lo mencionábamos, estamos remodelándolo, cambiándolo, pero lo que se reabsorbe se deposita. Entonces no hay un balance total de cero. Cuando faltan los estrógenos, hay un desbalance en esta situación y la reabsorción supera a la osteoformación, entonces van quedando huecos que no se rellenan de hueso nuevo, de osteoide, y luego se mineraliza de manera adecuada, y entonces se va perdiendo hueso y se va haciendo poros. Entonces aquí tenemos normal, aquí estaríamos a los 35 años, masa ósea pico, se presenta la menopausia alrededor de los 50 años, disminuyen los estrógenos, aumenta la reabsorción, a diferencia de la osteoformación, que es menos acentuada, y entonces tenemos aquí la masa ósea como en esa edad empieza a bajar de manera importante y darnos lo que veíamos en la diapositiva anterior, que la campana de Gauss se vaya desplazando hacia la izquierda y el riesgo de fractura vaya aumentando. Los determinantes de la masa ósea pico, aquella que es lo máximo que vamos a acumular, que podemos comparar a una cuenta bancaria, en donde nos dicen del nacimiento a que tú cumplas 35 años, vas a poder depositar en esta cuenta de banco dinero. A partir de los 35 se cierran los depósitos y vas a ir sacando dependiendo de lo que sean tus necesidades. Entonces, aquella persona que fue ahorrativa y que guardó una cantidad importante, que logró una masa ósea pico, en este caso, adecuada, pues va a tener mucho de dónde echar mano y no va a desarrollar osteoporosis importante. Pero aquel que desarrolle una mala masa ósea pico, ese va a ser el que tenga riesgo a los 60 o 70 años y va a desarrollar una osteoporosis muy incipiente y con un alto de riesgo de fractura. Entonces, aquí la importancia es que la osteoporosis no debemos prevenirla desde la edad adulta, debemos prevenirla desde la niñez, inculcando un peso corporal normal, una alimentación adecuada, el uso de ejercicio, el uso de una buena postura y todas estas cosas que hemos estado platicando hasta ahora. Pero también tiene un componente genético. Y entonces por eso nosotros cuando hacemos la valoración, que vamos a platicar un poco de ella más adelante, de la escala de Frax, la escala de riesgo, una de las cosas que le preguntamos, ¿tienes antecedentes en tu familia? ¿Tus padres sufrieron fractura de cadera o fractura de columna? Bueno, pues porque hay un componente genético. El ejercicio y el medio ambiente, factores nutricionales, bueno, pues esto es evidente. Si no hay una buena eh, tensión sobre los ligamentos, sobre los huesos, lo que llamamos la ley de Starling, que es importante para el hueso, para que se haga fuerte, pues ese hueso va a ser un hueso débil y fácilmente fracturable. Factores nutricionales, bueno, pues implica la absorción adecuada de calcio, vitamina D y minerales como el calcio, como el magnesio, como el zinc. Factores hormonales, bueno, pues el osteoporosis tiene un fuerte componente de permanencia de hueso normal con la presencia de estrógenos. En el momento que caen los estrógenos, empieza una pérdida acelerada de hueso, que es la osteoporosis posmenopausia. Entonces, si nosotros buscáramos la reducción de la fuerza de ese hueso, es decir, si lo comprimiéramos, por ejemplo, una vértebra, en este caso aquí L3, nosotros tratamos de aplastar una vértebra aplicando presión medida en pulgadas por centímetro cuadrado, vemos que va aumentando la presión y cómo cuanto más joven es la persona, aguanta más presión sin fracturarse. En blanco las mujeres, en negrito los varones, que también sufrimos osteoporosis, no nada más el sexo femenino. Y conforme va incrementándose en las décadas de la vida, vean cómo hay más proporción de personas que a una fuerza aplicada sobre esa vértebra va a hacer que se fracture de manera más fácil. Entonces va perdiendo la trabécula del hueso, en este caso de la L3, va perdiendo esa fuerza y esa resistencia a fracturarse. Entonces eso es importante.
¿Cuáles son los criterios para medir la medición ideal de la densidad mineral ósea, que es el método con el cual contamos en la clínica para determinar este aspecto de la fortaleza ósea? Bueno, pues debe ser un método confiable, barato, rápido, que tenga baja radiación, que exponga al paciente a bajo riesgo, que sea muy sensible, que sea muy específico, que nos prediga la proporción, o que nos prediga la aparición de fracturas a futuro y que nos permita medirla en varios sitios. Separar hueso cortical y hueso cortical. Hay personas que tienen preferencia por hacer osteoporosis en la columna, hueso axial, y hay personas que tienen más proporción de hacer osteoporosis en el hueso eh, apendicular, como puede ser la fractura de cadera o la fractura de coles o de húmero, en el caso del esqueleto apendicular. Entonces, todos estos criterios los llena el estudio de densitometría DEXA, la que usamos de manera más frecuente. Es baja radiación, tiene alta sensibilidad, tiene alta especificidad, siempre y cuando lo hagamos en el mismo equipo. Si en una paciente determinada va al laboratorio que está en la Colonia Narvarte, bueno, pues tiene que repetirse en ese estudio porque es donde podemos comparar de una manera más adecuada y darnos estos dos parámetros. Y podemos medirlo en calcáneo, lo podemos medir en antebrazo, lo podemos medir en la columna lumbar y desde luego en la cadera. Y nos predice el riesgo de fractura. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a mencionar que la osteoporosis, según la Organización Mundial de la Salud, es aquella enfermedad sistémica del esqueleto caracterizada por una masa ósea baja. Entonces ya tenemos el primer factor. Pero el segundo, y que no es de poca importancia, es muy importante, es el deterioro en la microarquitectura del tejido óseo. Es decir, a mí de nada me sirve darle a un paciente un tratamiento que le aumente la masa ósea si no estoy mejorando la arquitectura del hueso. Va a ser hueso que no va a funcionar de manera adecuada. Comparémoslo a la manera como eh, se va levantando una pared, un muro. Los ladrillos no se ponen todos en una sola fila, sino que van de manera, este, ¿cómo se dice? Van de manera alterna y después se pone el cemento. Eso es lo que llamamos arquitectura y eso hace que una pared no se caiga. De la otra manera, si pusiéramos uno exactamente encima, en la misma localización que el siguiente, que el ladrillo de abajo, ese muro se va a caer, no va a tener fuerza. Entonces aquí es importante la arquitectura del tejido óseo. Eso no lo podemos medir fácilmente en el punto de vista clínico. Necesitaríamos hacer estudios de biopsia de hueso y ver la arquitectura, cosa que pues, no es practicable, ¿no? Y esas alteraciones en la masa y en la microarquitectura hacen que el tejido, el hueso, sea frágil y que sea susceptible a fracturas. Fracturas por impacto o fracturas de manera espontánea, que las dos cuentan. No necesariamente una persona tiene que caerse para fracturarse la cadera, por ejemplo, sino que a veces la fractura, se está parado, se fractura el hueso de manera espontánea y eso es lo que ocasiona que el individuo se caiga. No fue que se hubiera tropezado o caído. Entonces, esta es la forma, la osteoporosis posmenopáusica es la forma más importante de arquitectura de osteoporosis que cumple esta definición. Aquí está a mayor aumento lo que pasábamos en la primera diapositiva, que no nos es posible o no nos es práctico determinar en la clínica, que vean cómo aquí en las trabéculas del hueso en esta vértebra están perfectamente bien limitadas, están de una manera regular, es un tejido que se ve resistente, pero al mismo tiempo elástico, que es capaz de comprimirse y volver a lograr su eh, forma normal. Y vean este hueso osteoporótico. ¿Por qué es importante que la tratemos primero? Si nosotros detectamos un individuo con una osteoporosis de este grado, las trabéculas, por más medicamentos que le demos y por más que hagamos, nunca vamos a lograr que se convierta nuevamente en un hueso como este. Podemos rellenarlo quizá de osteoide y ese osteoide se va a mineralizar y se va a formar aquí a llenar nuevamente este hueco, pero no va a ser nunca igual que este. Pues por eso en esta etapa no deberíamos llegar jamás, porque este hueso ya no va a ser eh, útil.
Entonces, la fortaleza, la fuerza del hueso, lo que impide que se rompa y que sea capaz de tener todas las funciones que mencionamos al principio, es la densidad mineral ósea en primer lugar, la calidad ósea que va en relación a la arquitectura y el remodelado, el proceso de remodelado, que esté en equilibrio la osteoformación con la osteodestrucción. Bueno, ¿qué va a pasar conforme vaya alterándose la densidad mineral ósea con la medición de densitometría? Aquí tenemos la media, que recuerde que es en la donde estaba la campana de Gauss, el punto medio, los 35 años. Y aquí va a ser conforme va aumentando. Si es un individuo que hizo todavía más masa ósea que el promedio, pues va a tener más una desviación estándar, va a estar hacia la derecha de la curva o más desviaciones. Y entonces, pues evidentemente tiene más dinero en el banco, va a tener de dónde sacar más cuando sus gastos empiecen y ya no tenga capacidad de volver a meter dinero. Igual, aquí ya no va a haber capacidad de formar hueso nuevo, pero sí formé una buena masa ósea y tengo un poco más de lo que tiene el promedio, pues que mejor, ¿no? Voy a tener una menor probabilidad de fracturarme. Pero si en cambio tengo disminución, una desviación estándar, o peor, dos desviaciones estándar, o 2,5 que ya se considera osteoporosis, entonces pues vean cómo aumenta de manera importante la incidencia de fracturas en esa persona. Aquí está medida en columna, radio distal y el calcáneo. O sea, estamos midiendo esqueleto axial y esqueleto apendicular. Pequeños incrementos en la densidad mineral ósea correlacionan con aumento sustancial de fuerza en el hueso. No esperemos nosotros que cuando hicimos un tratamiento antirresortivo ver cambios en la densitometría espectaculares, aumentos, no, pero pequeños cambios sí nos dan una importante mejoría en la fuerza del hueso. Y entonces por eso lo que nos interesa a nosotros en un tratamiento no es tanto aumentar la densidad mineral ósea, sino reducir el riesgo de fractura. Y eso lo logramos con pequeños incrementos en la densidad mineral ósea. Es muy frecuente que nosotros pidamos una densitometría, detectamos que esa persona tiene osteopenia, osteoporosis, damos 3 4 años de tratamiento con cualquier antirresortivo que ustedes quieran. Vemos otra densitometría y, pues está casi igual, no hubo mucho aumento, pues las densidades estándar pues están más o menos iguales. La densidad mineral ósea en centímetros, gramos por centímetro cuadrado, pues sí, un poquito mejor en la segunda densitometría que en la primera. Bueno, eso no quiere decir que no haya funcionado el tratamiento, eso quiere decir que esos pequeños incrementos que sí logramos nos van a mejorar la fortaleza del hueso y que el riesgo de fractura, que eso es lo que debe importarnos en los tratamientos y que cualquier estudio que nosotros leamos de un medicamento debe enfocarse a eso, reducción de riesgo de fractura, no a si mejoraron los marcadores de remodelado o no si aumentó la densidad mineral ósea, sino a la reducción de riesgo. Eso es importante, que nosotros también se lo comentemos a los pacientes, porque luego se decepcionan. No, doctor, pues es que me salió carísimo el tratamiento mensual o semestral de tal o cual medicamento. Y pues no veo que haya mejorado mucho, estoy igual. Entonces tiré mi dinero a la basura. No, para nada. Sí está comprobado, ya con grandes estudios, con muchísimas pacientes, que cada medicamento o cada grupo de medicamentos en específico tiene una tasa de reducción de riesgo muy importante. Tanto así que el 60 al 80% de la fuerza del hueso está relacionada a la densidad mineral ósea y el restante a la arquitectura. Entonces, aumenta la densidad mineral ósea, pues incrementa, correlacionan con un menor riesgo de fractura. Em, a la desviación estándar, que nos vayamos por abajo, -1, -2, etcétera, va a aumentar el riesgo de fracturarse entre 1,5 a 2 veces, perdón, no 15, 1,5 a 2 veces en relación al paciente promedio. Entonces, es una cantidad muy, muy grande de riesgo. Y la densidad mineral ósea baja predice aumento del riesgo de fractura. Eso ya está muy bien estudiado por el profesor Ettinger. Este gráfico es para que veamos nosotros cómo interpretar el score T. Recuerden que hay es el score T y el score Z. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, si nosotros graficamos, aquí estaría la curva de Gauss, aquí nada más agrandada, y aquí tenemos la edad. Entonces decíamos el pico, la masa ósea pico va a estar alrededor de los 35 años. Entonces aquí lo vamos a llamar punto cero. Y si yo en un momento dado
Aquí en esta paciente de 60 años, me dicen tiene un score de -3, es lo que se vio en esta densitometría. Bueno, pues lo estoy comparando con el adulto joven. Eso es a lo que le voy a llamar el score T. Ya para cada población, la norteamericana, la holandesa, la mexicana, ya hay tablas que nos dicen cuánto debe de tener de masa ósea pico una persona en determinada, eh, tanto los masa ósea pico a los 35 años como en cada grupo de edad. Entonces es con lo que nos va a comparar. Nos va a decir, esta paciente que estás midiendo tiene una densidad mineral ósea de tantas desviaciones estándar comparado con el adulto joven. Ese es el score T. El score Z, aquí está el promedio, pero yo lo voy a comparar con lo que tiene el individuo a esa misma edad, con sujetos de su misma edad, no con sujeto joven. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que a la hora que yo lo interpreto, pues voy a ver, pues está muy bien, comparado con con mis vecinos, pues yo estoy re bien, no tengo desviaciones, más que 0,5, por ejemplo, o más 1,5. Bueno, pues estoy súper bien, y no es cierto, está por abajo del umbral de normalidad. Entonces, en este caso se usa esto lo que se llama el score Z, que se utiliza en algunas situaciones clínicas. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando le medimos la densidad mineral ósea a una gente joven. ¿Qué pasa si yo no le estoy midiendo a los 30 años? Por algún motivo yo le medí a los 26 o 27, bueno, pues se lo estoy midiendo porque va a estar por abajo. Y entonces, puedo yo malinterpretar que esa persona esté teniendo metabolismo óseo normal, cuando lo que debo de hacer es compararlo con score Z, con gente de su misma edad. Allí sí, pero para diagnóstico de osteoporosis se utiliza el score T, como ya lo explicamos. Aquí está nuevamente la masa ósea pico y cómo con la edad, al ir disminuyendo o al ir aumentando la pérdida ósea por la menopausia, bueno, pues se ve un incremento, se hace más acentuada la pendiente de este descenso y esto continúa hasta la edad de la vejez, en donde ya el riesgo de fractura es mucho, mucho más alto. La matriz ósea, bueno. Nosotros estábamos viendo con la densitometría la cantidad de hueso mineralizado, pero no es la única parte del hueso que existe. Tenemos la fase mineralizada y la fase no mineralizada. La matriz ósea, que es la fase sí mineralizada, tiene un componente inorgánico que es alrededor del 65% de su peso en seco. Es decir, si quemáramos el hueso, lo hiciéramos ceniza, el 65% de lo que pesa va a ser mineral y van a ser calcio, fósforo en forma de cristales de hidroxiapatita, así se le llama, dispuestos en forma ordenada a lo largo de las fibras de colágena, que es la fase inorgánica que ahorita vamos a comentar. Vean, entonces aquí está la colágena, esto en círculos azules y alrededor están los cristales de calcio. Vamos a ver una imagen, un dibujo un poco más adelante que ilustra muy bien esto en forma de cristales de bicarbonato, citrato, magnesio, sodio. Y por eso, pues en la terapéutica vamos a usar bicarbonato o citrato de calcio, por ejemplo, para dar. Necesitamos magnesio en cantidades mucho menores, necesitamos de vitamina D, necesitamos de sodio, necesitamos de zinc, todos ellos minerales importantes. Pero el componente orgánico, aquel que ya no es mineral, constituye el 35% restante de peso y está formado con la colágena tipo 1 constituye el 90, 80, 90% del componente orgánico que se va a unir a la hidroxiapatita, a aquellos cristales que mencionábamos. Pero también hay otros factores como los glucosaminoglucanos, los compuestos de CAN, glucoproteínas, la osteocalcina, por ejemplo, que es uno de las moléculas que nosotros medimos en sangre para determinar los marcadores de remodelado, si esa persona está en osteoformación o osteodestrucción. Entonces, vean aquí esto es lo que les decía, está la fibra de colágena, que es esta doble hélice, parecida un poco a la del DNA, que se dispone en una situación que se llama tres bolillos, es decir, aquí está una molécula de colágena y la siguiente no va a estar exactamente paralela aquí, sino que va a estar a partir de la mitad, se va para arriba, y la siguiente a partir de la mitad, tal cual se pone una pared de ladrillos, la mitad, la mitad, la mitad y la mitad, y va quedando una estructura justamente que es resistente. De esta se van a desprender aquí estas prolongaciones que está formada la en verde por vitamina D y un grupo de
tricálcico, de fosfato tricálcico, aquí está el grupo fosfórico y tres moléculas de calcio. Entonces, esto es la fase mineral, esta es la fase orgánica. ¿Qué sucede en algunas situaciones que nosotros llevamos dando tratamiento durante algún tiempo, 2 años, 3 años? Pues sucede que sí, se está mineralizando el hueso, está formando osteoide, que es la fase no mineralizada del hueso, pero no se está mineralizando. Entonces, si yo hago una densitometría, pues no me va a demostrar esto, que esto es lo que me va a decir la densitometría en cuanto estamos. Pero esta parte sí está. Entonces, ¿me va a servir darle un antirrotativo? No, ya no. Ya está formando hueso. Lo que necesito es darle algo que este material orgánico se calcifique. Y para eso se puede usar la vitamina D, la vitamina K2 o los compuestos de fosfato, los fosfatos inorgánicos. Em, Vean ustedes, aquí está ya una forma más dinámica de cómo está la colágena, la fibra de colágena. La siguiente, les repito, está de la mitad hacia acá y luego de la mitad hacia acá y se va a la disposición llamada en transbolilla. Y aquí está ya la fase mineral. Entonces, si esto logramos que se vaya logrando en todas, se forman las fibrillas y las radículas óseas. Aquí están las células encargadas del recambio óseo, que decíamos tiene que haber un equilibrio. Es sano que haya remodelado óseo, no es necesario ni es conveniente frenar el remodelado óseo en una persona porque el hueso está sufriendo daño continuamente. Nosotros estamos, cada que caminamos o que tenemos un brinco o cualquier cosa, nuestro esqueleto está sufriendo microfracturas y si no tenemos la capacidad de remodelarlo, de quitar esa microfractura, sea microfracturada y reemplazarla por hueso normal, ese esqueleto va a envejecer y va a ser poco resistente. Entonces, los osteoclastos, células grandes, multinucleadas con un borde en cepillo, son las encargadas de reabsorber, de quitar hueso. Cuando este proceso termina, entonces hay señales con unos factores de tipo endocrino paracrino que van a llamar a los osteoclastos, les decir, ya vénganse y ustedes encárguense de poner el cemento nuevo, primero en forma de osteoide, en la fase orgánica, y después de irlo mineralizando. Y después, ya cuando este batallón de osteoblastos terminó, estos osteoblastos se quedan formando los llamados osteocitos que vimos que estaban en las lagunas y que hacían prolongaciones y se comunicaban uno con otro. Y que esa es la manera como el hueso siente, es el sistema nervioso del hueso. Aquí hay una zona de presión, vamos a formar más hueso, necesitamos más resistencia. Aquí es una zona, por ejemplo, en el individuo que está en reposo, que no está sufriendo tensión en sus huesos, pues empieza a ablandarse ese hueso y a hacerse osteoporótico. Todas derivan del mesénquima, todas derivan de la médula ósea, origen hematopoyético, los mismos precursores que para las células sanguíneas. Por ejemplo, aquí los macrófagos derivan de los macrófagos, de los osteoclastos derivan de los macrófagos, acá de los células, de los precursores de los glóbulos rojos. Hay una fase de reposo, de iniciación, que se lleva a cabo por factores muy complejos de tipo paracrino y que llaman a la resorción del óseo, que tarda más o menos 2 semanas en llevarse a cabo. Hay, cuando termina de formarse la cavidad, bueno, pues hay señales también que llaman al osteoblasto y esto pues rellena esa cavidad con hueso nuevo, bueno, de una manera más lenta, 120, 180 días. Y el ciclo de remodelar completo lleva entre 3,5 a 6 meses más o menos. Entonces aquí está nuevamente la manera como se hace la cavidad y cómo se va rellenando los osteoblastos, se va rellenando el hueso y si esto es completo, pues queda totalmente sellado. En la posmenopausia esto ya no sucede, van quedando cavidades que a la larga del tiempo se van haciendo más grandes y va formando el hueso osteoporótico. Vean ustedes cómo va quedando, que no se llena de manera adecuada y bueno, pues esto si es una trabécula, poco a poco se va adelgazando y haciendo menos resistente. Aquí está toda la serie de factores que no vamos a entrar en ellos, pero muchos de ellos son de tipo reacción inflamatoria, muchos, bueno, pues finalmente son células que se dedican a eso, ¿no? Los macrófagos, pues son las células que se dedican a una parte de la respuesta inmune. Entonces, bueno, pues
esto es lo que hace que se active en este ciclo de remodelado. En cuanto a la clínica, bueno, pues nosotros podemos ya desde observar a la espalda de la persona cómo estos pliegues se van formando y cómo la columna se deforma en aquella persona que empieza a tener cambios en su este, dinámica de la misma. Entonces es importante siempre revisar a las pacientes, no perder esto. Mire cómo está la simetría de estos pliegues y cómo empieza a haber ya cierto grado de deformidad de la columna, lo cual corresponde aquí con estas fracturas en cuña que están en la radiografía. Y también en todo paciente que nos dice, oiga, doctor, es que yo ya me siento que me estoy bajando de estatura, más de 1 centímetro, 2 centímetros, pídanle placas, porque seguro tienen alguna fractura que no se ha detectado, porque no duele, no todas las fracturas duelen, pero pues no vamos a ver una columna de este tipo. En una persona que nosotros vemos aquí, en un ancianito que vemos caminando con su bastón y que ya está todo jorobado, bueno, pues no hay ningún chiste en hacer el diagnóstico, ¿no? Jamás deberíamos llegar a esta etapa. Debemos llegar cuando apenas empieza este proceso, este, para prevenirlo. Entonces, bueno, pues aquí están las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Decimos que en la densitometría una persona está normal cuando su score es mayor de 1. La osteopenia cuando su score está entre -1, entre 1, perdón, y es menor a 2.5. Y la osteoporosis cuando sobrepasa los 2.5 desviaciones estándar o bien ya hubo una fractura previa, independientemente de cuánto tenga de densitometría. Bueno, nuevamente los gran cantidad de hormonas y de factores de crecimiento y prostaglandinas y demás que actúan en la remodelado óseo. No vamos a entrar desde luego aquí, pero es importante la vitamina D, el calcio, el fósforo, el magnesio, la estrógenos, por eso están con negro, y la PTH y la calcitonina, que son las principales hormonas que se encargan de regulación del hueso. Y para la clínica también usamos lo que llamamos el FRAX, que es la herramienta de cálculo de riesgo de fractura, en donde preguntamos nosotros varios aspectos en la clínica del paciente: el tabaquismo, el alcohol, la osteoporosis, la historia familiar, corticoides, etcétera. Hacemos un cálculo y nos da el riesgo que tiene 10 años de fracturarse la cadera o a lo que llamamos una fractura mayor, que puede ser la fractura de columna, la fractura de coles, fractura de calcáneo, fractura de húmero, etcétera. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos personas con alto riesgo en los cuales nosotros vamos a optimizar la ingesta de calcio y vitamina D, a mandar ejercicios apropiados al riesgo y prevención de caídas. No debemos olvidar esto es muy importante. Y considerar antirresortivos. En otros cuando hay bajo riesgo, pues nada más serán medidas generales, prevenir riesgo de caídas también. Pero cuando hay muy alto riesgo, aquella persona que dice es que yo tuve una fractura, le pedimos una placa y vemos que tiene fracturas de columna, bueno, pues aquí esta es una paciente de muy alto riesgo porque su riesgo de fracturarse al año va a ser muchísimo mayor. Entonces sí debemos considerar no solo utilizar antirresortivos, sino osteoanabólicos, que son la calcitonina, la teriparatida o la valoperatida, o bien otros medicamentos que están a punto de salir al mercado. La vitamina D, no olvidar, en pacientes que vamos a considerar tratamiento independiente, además de la densitometría ósea, mandarles niveles de 25-hidroxivitamina D, porque a veces puede haber deficiencia de la misma y necesitamos suplementarla, y calcio sérico antes de iniciar la terapéutica. Marcadores bioquímicos lo vamos a seguir con densitometría, el tratamiento cada año y medio, cada 2 años, no antes. Antes no tiene ningún sentido que pidamos densitometría, pero sí podemos medirle marcadores de osteoformación o osteoresorción. Estos sí van a variar en pocos meses, 3, 4 meses de terapéutica, y ya nos van a hablar de si está funcionando bien el tratamiento o no. En caso de que no, debemos de averiguar si no hay alguna causa secundaria que nos lo esté produciendo. Nos ayuda a predecir el riesgo de fractura, pero sobre todo el de pérdida ósea y ver si nuestro tratamiento está siendo apropiado o no, si estamos realmente en los antirresortivos frenando ese remodelado o no está funcionando y por qué no está funcionando. La causa más común es falta de adherencia al tratamiento, porque no,
Las indicaciones para el uso por ejemplo, los bifosfonatos, pues es tomarlas en ayuno, no consumir alimentos en una hora, estar ya de pie, con un vaso de agua entero. Todo eso que parece tan fácil, a la larga no lo es tan fácil. La costumbre se pierde y eso constituye una falla en la adherencia al tratamiento. No lo está usando bien. Y si de por sí, por su farmacología se absorben poco, pues se va a absorber todavía menos y no va a ser este, útil. Esto es para demostrar cómo la presencia de una fractura vertebral previa, y por eso decimos que son pacientes de muy alto riesgo, aumenta el riesgo de fracturas vertebrales, vean hasta que en proporción hasta 7.4 veces por en un individuo que ya lo tiene en algunos artículos, algunos autores, y es mayor al año. O sea que es importante, si nosotros detectamos eso, bueno, pues hay que dar tratamiento, pero a la de ya. Prevención y tratamiento, ¿cuáles son nuestras metas? Pues idealmente la prevención, ¿no? Que no lleguemos al grado de la fractura. Pero si ya necesitamos tratamiento, tenemos las opciones de calcio, vitamina D, bifosfonatos, denosumab, los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, la paratormona, la teriparatida o la valoparatida, que ya está por salir en México. Calcio desde la niñez y el adulto. Digo, lo ideal es que lo pudiéramos prevenir desde la niñez, no ya en el adulto. La terapia hormonal de reemplazo en aquella mujer que lo requiere por otras indicaciones. Los bifosfonatos, los fluoruros, la suplementación de magnesio y de zinc. Debemos nosotros de tener claros cuáles son nuestros objetivos del tratamiento. Objetivo número uno es prevenir fracturas, reducir el riesgo de fracturas. Y ya después, bueno, pues, aumentar la densidad mineral ósea, que ya decíamos pequeños aumentos, conllevan a grandes cambios en la fuerza del hueso y evitar nuevas fracturas. Eh, por varias razones, sobre todo porque ya es el medicamento más estudiado. El medicamento estándar para el uso de antirretrovirales es el alendronato. Es la molécula más estudiada y contra la cual se van a comparar todas las demás. Todas las que salgan, siempre nos va a decir en comparación al alendronato, aumenta tanto la densidad mineral ósea o reduce los marcadores de remodelado o hace esto o hace el otro. Entonces son las moléculas que más frecuentemente se usan porque son fáciles, porque son relativamente baratos, porque tienen en general pocos efectos secundarios, porque tienen una eficacia comprobada, reducen alrededor de hasta un 70% la posibilidad de una fractura, lo cual es bastante, a 4 años. No es difícil conseguirlo, ya hasta hay genéricos que no son de tan mala calidad y se utilizan, bueno, pues una vez por semana, lo cual es una posología bastante cómoda, inclusive se pueden administrar de manera mensual o hasta anual, que tienen más o menos los mismos resultados, el ácido solendrónico o el ácido vandrónico que se usa mensual y que pues, a final de cuentas el resultado es muy, muy parecido al alendronato. Bueno, yo llevo ya 40 minutos y me gustaría en este momento ver si existen algunas preguntas que pudiéramos contestar, pero creo que aquí las generalidades de la fragilidad ósea ya han sido expuestas y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática. Creo que complementa mucho de lo que hemos estado revisando sobre los cambios del envejecimiento óseos. Vamos a ver si nos envían algunas de las preguntas nuestros compañeros. Por lo pronto, sí alcanzamos a estar alrededor de 200 personas en la plática. Le agradecemos mucho y me gustaría que nos volviera a clarificar en lo que nos mandan las preguntas sobre el Z-score y el T-score. ¿Cuál es el que debemos de tomar? Ya lo mencionó usted bien, pero creo que nos ayudaría mucho recalcarlo a manera de retroalimentación. Sí, Eh, Adelante, sí. doctor. Yo sí quiero diagnosticar una enfermedad, si decir un sujeto está enfermo, tengo que compararlo contra qué, contra un sujeto sano. ¿Sí? Ese va a ser mi punto de partida. Aquí en este caso, digamos, el sujeto sano va a ser que tiene sus huesos en perfecto estado de mineralización, masa ósea pico, que se logra por estadística, y por eso tiene esa forma de campana, hacia los 30 a 35 años.
Entonces es contra lo cual voy a comparar. Yo a una persona de 65 o 70 años que le pido una densitometría es contra quien lo voy a considerar, comparar. Ese es el score T. Si yo lo comparo, cuánto tiene, cuánta densidad mineral ósea tiene con individuos de su misma edad, puede ser que ese valor sea, pues, la desviación será muy poca, o sea, poca diferencia, pero no quiere decir que un sujeto de 70 años tenga la misma densidad que un sujeto de 35. Ya tiene una baja necesariamente por cuestiones mismas de la edad. Entonces, para diagnóstico de osteoporosis se usa el score T, que es el número de desviaciones estándar que se separa del promedio hacia la izquierda de la curva, es decir, el número negativo. Bien. Entonces el T-score, ¿verdad? Para el Oh, diagnóstico de sí, osteoporosis. sí. El Bien. Z lo Bien. usamos en ocasiones muy, muy contadas. ¿Mm? De acuerdo, doctor. Bien, pregunta el doctor Brando Becerra. En los pacientes con movilidad limitada o ya una dismovilidad avanzada, ¿qué utilidad tienen los bifosfonatos? Bueno, ahí, si nosotros detectamos que es un individuo que ya tiene un riesgo de fractura alto porque tiene una densidad mineral ósea muy disminuida y tiene problemas de motilidad, si seguro es una paciente, es una persona con muy alto riesgo porque se puede caer. Es decir, necesita de artificios para caminar o necesita bastón, necesita andadera, necesita un ayudante que lo lleve, una persona que tiene muy alto riesgo y entonces sí es una indicación para el uso de este tipo de medicamentos, tratar de disminuir eh, el riesgo de fractura aumentando, aunque sea de manera no tan marcada, la densidad mineral ósea. Pero este sujeto también va a requerir que nosotros lo mandemos a terapia física, que le hagan ejercicios de fortalecimiento de músculos y huesos, así como ligamentos, de que mejore su movilidad, de que sus articulaciones no se anquilosen, de que conserve lo más posible su independencia, de que veamos que camina de una manera erguida, de que bracea, de que, en fin, todas esas cosas que platicamos al principio. No nos centremos nada más en tratamiento farmacológico, porque estamos dejando una parte muy, muy importante de la terapéutica. Y otro punto es que evaluemos también qué tan bien ve el sujeto, porque hay gente que no ve bien y no se ha dado cuenta. Entonces, si no ve bien, se va a caer. Decirles en la noche, cuando tengas que levantar al baño, prende la luz. Yo sé que ya conoces tu casa y sabes por dónde irte, pero ¿qué tal si está el perrito ahí acostado o hay un zapato o hay un cable? Te vas a caer y esa caída es la que ya eh, provoca todo eso. Prende la luz. Que se despierte, pues que se despierte, pero no te fractures la cadera. Entonces, Bien, ese tipo de consejos también son interesantes, ¿no? sí. Prevención de caídas, terminamos resumiendo esto, ¿verdad? Y en el paciente ya Sí, exactamente. en la movilidad limitada, Poca gente nos sentamos a platicárselo al paciente o dárselo por escrito, en forma sí, de dibujitos, de palomeo, de alguna cosa así, de ese tipo, ¿no? muy bien. Bien, doctor, ya tenemos muchas más preguntas, porque sí, para alcanzar voy a hacer algunas y le agradecería su respuesta, es en lo que cabe, Sí, concisa, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la opinión con la terapia de sebelámero? Pero si mal no recuerdo es para la hiperfosfatemia en los pacientes con insuficiencia renal crónica. No sé sí, si no es usted la otra quiera cosa. Sí, contestar. esto no lo usamos para esto. Para la osteoporosis, ¿verdad? No tiene mucha No. función. Muy bien. Le agradecen su ponencia la doctora Emma Fajardo y dice, en el caso de los bisfosfonatos, ¿cuál sería el ideal para pacientes que cursan con alguna lesión renal aguda o enfermedad renal crónica? Bueno, para empezar con la lesión renal aguda no hay que usarlos. Sí, exacto. Ya es una contraindicación para empezar. Exacto, pero sí para la enfermedad renal crónica, estos pacientes con nefropatía diabética o alguna nefropatía crónica en estadio tal vez 3, 4 o hasta ya en CADOQI 5, ¿qué nos recomendaría o cuál sería el ideal, doctor? Yo ahí la recomendación, y es lo que hacemos ya en la clínica, es consultarlo con el nefrólogo, porque casi siempre que nosotros damos un tratamiento a una persona con falla renal, nos va a echar bronca el nefrólogo. Entonces, mejor lo consultamos con el nefrólogo, como ves que mandemos esto, y si hay alguna prohibición, bueno, pues nos vamos por otro medicamento que pudiera ser, por ejemplo, dependiendo del riesgo de fractura, el uso de la teriparatida, que esa no tiene excreción renal.
Sí, o denosumab. También. Bien. También preguntan, agradecen su permanencia y dice que si hay mucha diferencia entre alendronato de marca y el genérico. Bueno, esta es una pregunta que... Híjole, esta es una pregunta súper difícil. Habría que hacer estudios de farmacocinética y bio, Sí. Me imagino que va referente equivalencia. mucho al costo, doctor, que nosotros en geriatría sí tomamos mucho en cuenta el costo porque no es la única medicina que Sí, toman, sí, sí, toman sí, sí. muchas y luego los pacientes pues no dejan tal vez los del corazón, como ellos lo dicen, o la insulina y están siempre pendientes de comprar estos medicamentos y luego dicen, ah, bueno, son las vitaminas del calcio, son las vitaminas. Entonces sí es importante, para nosotros utilizamos con toda sinceridad, te lo digo, muchas veces el genérico Sí, y eso nosotros también, por está muy sí, la bien. diferencia de precios es muchísima. Ujú, Hay marcas buenas de genéricos que sí tienen estudios de bioequivalencia, hay otras que no, o ujú. sea, simplemente por el precio, ¿no? Si un medicamento que cuesta 1,500 pesos, yo lo estoy consiguiendo por 100 pesos, pues no debe ser muy buen medicamento. Algo anda mal. Ya lo encuentro por 350, bueno, pues a lo mejor sí ya es de mejor Puede calidad, ser ¿no? que sí. También. Ok. O la casa que Pero te esta los es una. vende, ¿no? También yo creo que eso sí sería bueno, más bien buscar tal vez algún tipo de genérico o algunos medicamentos que ya no son la patente, pero de otro Exacto. laboratorio más económico, ¿verdad? Sí. Bien. Viene una pregunta que se me hace muy interesante, doctor. A ver si coincidimos en esta, porque dice, ¿con qué frecuencia debemos realizar cribaje con densitometría y hasta qué edad se debería dejar de solicitar? Bueno, estrictamente debería pedirse de citometría hasta los 63 y más años. Ujú, Técnicamente puede con el puro Frax, hay una forma que nosotros nos metemos a la página de Frax y podemos hacer el cálculo de riesgo de fractura sin contar con una densitometría. Y de hecho creo que pasé la diapositiva. ujú. Si vemos que es un sujeto que tiene riesgo alto, entonces sí vale la pena complementarlo con la densitometría de DEXA, de cadera y columna. Y en pacientes que están en tratamiento, bueno, ya tenemos la basal con la cual es donde decimos dar tratamiento y después no vale la pena cada año y medio o menos hacerla. O sea, cada año y medio, 2 años, pues es el ideal, porque no vamos a encontrar cambios realmente Exacto. en la densidad mineral ósea. Ahora hay muchos laboratorios que ya trabajan por grupos de estudios. No, pues es que fui a hacer mi chequeo al laboratorio fulanito y me incluyeron por 100 pesos más la densitometría. No, pues está bien, no pasa nada. Pero en realidad no vamos a ver cambios importantes. Exacto, luego están pidiendo cada 6 meses y pues No, no, es cada demasiado, dos no, no años pasa es nada. ya con tratamiento para ver, y como dijo usted en su ponencia varias veces, no vamos a ver grandes cambios en la densitometría, de hecho el tratamiento se da para fortalecer al Y hueso, no finalmente tanto para radiación, una... poca, pero es radiación. Exacto, exacto. Viene aquí una pregunta que creo que, bueno, habla de, no sé si es alguien infiltrado del laboratorio, pero se la voy a hacer. Dice, muchas felicidades. ¿Usted qué tanto recomienda el Evenity, que es el Romosumab? Creo que ni lo tenemos en No, México todavía, para la osteoporosis. todavía no tendría yo manera de responder esa pregunta, ¿no? Está No. bien, este sí parece como un infiltrado por ahí, que no es cierto. Gracias por la pregunta, doctora. Sí. Pero bueno, a lo mejor como está haciéndose mucha promoción de esto, tal vez genere estas dudas. Menciona que también que la- los minerales son importantes para la salud ósea, vitamina D, calcio, pero muchos pacientes pueden tener deficiencia de zinc. Dice que si sugiere algún suplemento de estos para los pacientes con osteoporosis de Sí, zinc. ya mencionaba yo que sobre todo aquellos pacientes en donde no estamos obteniendo una respuesta al tratamiento, por ejemplo, los marcadores remodelados, que vemos que no hay un freno en la osteodestrucción. Puede ser que esté sucediendo eso que comenté yo, de que el hueso se está formando la matriz, pero no se está mineralizando. Eso es difícil de diagnosticar. Hay un estudio que está por salir que se llama el Osteograph, que es una forma modificada de ultrasonido que nos permite ahí sí ver qué tanta proporción de hueso existe calcificado y cuánto es en matriz. Y no debe haber una diferencia mayor a 5 milímetros bueno, en la gráfica que nos manda el estudio. Si existe una diferencia mayor de esa cantidad, quiere decir que sí se está depositando osteoide, pero no se está mineralizando. En ese caso, sí está indicado dar suplementos minerales. Vitamina K2, magnesio, zinc, fosfatos inorgánicos.
que se venden en algunas farmacias. Hay farmacias que mandan la receta, ya tienen las preparados hechos y se expenden sin ningún problema. Ok. Entonces, especialmente en ese grupo de pacientes. En otro grupo de pacientes, en realidad la cantidad de otros minerales, zinc, magnesio, es lo que se llama minerales traza, o sea, es muy poco lo que tienen y es muy común que las personas de edad pues les demos suplementos vitamínicos, multivitamínicos. Con eso es más que suficiente. Bien, muy bien. Eh, lo felicitan por su ponencia, dicen que, bueno, en el IMSS efectivamente no tenemos DEXA y dice que si sugiere algún otro estudio para estimar la densidad mineral ósea, bueno, ya lo comentó, tenemos el FRAX que está muy bien correlacionado, Sí. pero no sé si tenga algún comentario, además de que no tenemos densitómetros todavía, pero en eso Se estamos. puede usar el ultrasonido de talón, que durante muchos años se ha usado como depistaje, ¿no? Y que se usa en grandes grupos de pacientes. A veces los mismos laboratorios nos hacen promociones de que júntame 50, 100 pacientes y les hacemos su estometría de talón completamente gratis. Bueno, pues eso ya nos sirve para saber, bueno, esta persona si vale la pena que se haga un DEXA, Ujú, que ya tampoco no es tan caro. Cuando aumenta el número de laboratorios que hacen el estudio, pues disminuye el precio, ¿no? La ley de oferta ujú, y demanda. Entonces ya no es tan caro como hace varios años, que sí era un gasto fuerte hacer un estudio. Ahorita se lo puede encontrar uno en algunos eh, laboratorios subvencionados, precios realmente muy, muy económicos, muy, muy accesibles. ujú. Bien, viene contraindicaciones de teriparatide. Bueno, la más fuerte es el precio. Pues sí es un medicamento muy caro y ahí sí no hay genérico. Eh, y bueno, pues problemas de alergia o intolerancia a los componentes de la inyección, porque finalmente pues es una proteína, ¿no? Una proteína que Ujú. vamos a estar aplicando de manera subcutánea, pero bueno, puede hacer reacciones alérgicas. Esa sería la más importante. Bien, aquí viene otra pregunta. ¿Qué opciones hay de tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica? Nuevamente, lo que sí recuerden que los bisfosfonatos inyectados no se pueden aplicar con menos de 30, una depuración de menos de 30, y pues sí, ya lo comentamos, está el denosumab, teriparatide, calcio y vitamina D se pueden utilizar sin ningún problema. Y estadios 2 y 3A y 3B se puede utilizar también alendronato o risendronato. Es donde tenemos mucha controversia en la 4 y en la 5 de preferencia no utilizarlos. Otra pregunta, doctor, dice que para evaluar la respuesta a tratamiento antirresortivo con densitometría ósea, ¿con qué parámetro o punto de corte consideramos que el paciente tiene o no respuesta al tratamiento? Muy buena pregunta. Sí, eso, no vamos a ver cambios muy importantes en el nivel del score T. Vamos a ver más bien, vamos a comparar ahí el nivel de densidad mineral ósea, gramos por centímetro cuadrado, en las distintas regiones y vamos a ver cuánto hubo de porcentaje de cambio. Es lo que usamos para. Sabemos cuánto tenía, cuántos gramos por centímetro cuadrado, cuántos tiene hoy y hacemos la diferencia porcentual entre esas dos cifras. Muy bien, ok. Preguntan si en cuanto a la monitorización posterior al tratamiento, ¿cuáles son los estudios de seguimiento y cada cuánto tiempo es adecuado realizarse? Hace años practicábamos mucho iniciar terapéutica. A los 4 meses cada 4 meses pedíamos los marcadores de remodelado y osteoformación, la osteocancina, fosfatasa alcalina, los N-telopéptidos o los carboxitelopéptidos. La verdad es que a mí cada vez me convencen menos. A veces es importante para alentar al paciente, ¿no? Mira, si tus marcadores han mejorado, quiere decir que tu hueso ya frenamos el remodelado y ahora pues va a ser conseguir nuevo material óseo. Pero eh, esa sería la manera. Densitometría, desde luego no. Pues sería eso, la marcadores de De remodelado. acuerdo. Pero uno o dos, no necesitamos mandar toda la batería, porque aparte hay que juntar a veces orina 24 horas, que no es nada fácil. Juntar orina Ujú. 24 horas, estar cerrado en tu casa y con el tambote. No. Tal vez en este caso, si ven que el paciente no va respondiendo adecuadamente o en relación a que en su densitometría de seguimiento sigue peor, pues a lo mejor buscar
o sospechar alguna otra alteración como algún hiperparatiroidismo secundario, algún otro proceso de, que afecte el hueso de manera diferente. Tiroides, no olvida, hay que evaluarla. La paratiroides, sí. Sí. Bien, una pregunta que esta la voy a responder yo, doctor, porque creo que no, esta sí Adelante. nos toca más a nosotros. Dice que si encuentra el uso de bifosfonatos, si lo recomendamos en el uso de pacientes con enfermedad o con criterios de terminalidad, pues no. Si es un paciente con criterios de terminalidad, que ya hemos dicho en otras ocasiones que no es lo mismo que paciente terminal que con criterios de terminalidad, bueno, tenemos diferentes enfermedades y esto algunos son de hasta de 6 meses. Sí, de preferencia, si el paciente está en una etapa ya final, ya no hay que utilizarlo. Sin embargo, recuerden que la enfermedad renal crónica se considera una enfermedad terminal. Es diferente a criterios de terminalidad, puesto que un enfermo renal crónico sí requiere tratamiento con calcio y vitamina D, pero si ya está en la etapa final de su enfermedad, sí hay que suspender múltiples fármacos que no tengan una sobrevida mayor a 6 meses, pues no tiene caso como las estatinas o en este caso el manejo con bifosfonatos. Bien, preguntan, doctor, que si en el caso de bifosfonatos, ¿qué tanto se puede prolongar las vacaciones terapéuticas, este término Ujú. holiday, ¿verdad? Sí. A falta de otra terapia. Ujú. Bueno, empezando porque el hecho de dejar de esa holiday es muy controvertido. Hay autores muy serios que dicen, no, nunca debes de suspenderlo. Y otros que dicen, pues sí, mira, finalmente es un medicamento que se ve depositado en el hueso y que vas a tener ahí un efecto prolongado. Personalmente yo sí lo hago. Yo sí lo hago Ujú. porque creo que sí se mantiene el efecto, pero no más de un año. No más de un año porque si nos tardamos más, entonces sí vuelve a haber la pérdida ósea y de hecho no solo con los bifosfonatos, con cualquier antirresortivo, el denosumab, suspenden ustedes a excelente respuesta que habían tenido y se les va a volver a ir. Entonces, si Ok. suspendemos algún antirresortivo, tenemos que mandar un bifosfonato, casi siempre. Entonces, la vacación en todo caso, máximo un año y después renovar. Y no hay límite del tiempo que se pueda usar. Sí, Esa es la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuánto tiempo se recomienda usar los no hay bisfosfonatos? límite. Ya hay pacientes que se han estado muchísimos años y que no tienen ningún problema y siguen manteniendo su masa ósea y siguen teniendo un buen efecto. Y estas Sobre fracturas de tallo o horizontales, no recuerdo el término que se utiliza de sí, pacientes con el uso de y la bifosfonatos por necrosis mucho tiempo. de la mandíbula del hueso No, medular. no, no tanto eso. Ese sí también sí se presenta que luego los odontólogos Sí, exageran que no le nos pueden echan hacer ni broncas. siquiera una caries, ¿verdad? Es cuando quitan una muela, algo profundo. Pero no, me refería a- Fractura típica. exacto, Sí, se asoció al esa, uso esa se crónico. ve en 1 en 10.000 casos. Yo le digo, estamos en esto desde el año 95, 96. Solamente he visto un caso. Y reciente, Bueno, reciente, cuando ya sabíamos esta definición de este tipo de fracturas. Antes probablemente tuvimos alguna, pero pues como no estaba documentado que le llamáramos así, que era por ese motivo, pues no lo documentamos. perfecto. Le mandan excelente ponencia desde Brasil. Oh, excelente. Ándale. Y no Por cierto, sé felicidades que ganaron hoy. si, no supe, pero tenían que ganar. Bien. Dice la última pregunta, doctor, que teniendo en cuenta la polifarmacia que pueden presentar nuestros pacientes adultos mayores, ¿considera adecuado tratar a los pacientes con terapias como denosumab, la aplicación semestral sobre los bisfosfonatos? Mm, Esa es una buena pregunta. Por cuestiones de farmacocinética, quizás sí, porque el denosumab es una molécula digo, los bifosfonatos son moléculas que se absorben muy mal por tubo digestivo. De ahí todas las indicaciones de toma. Entonces, si nosotros le agregamos otros fármacos, vamos a reducir, por un lado, la absorción, porque son sustancias que se pueden quelar muy fácilmente y ya no se absorben, o alterar el metabolismo hepático. Entonces, si no hay otra manera de que lo podamos administrar solo, pudiera ser, porque el otro pues es por vía subcutánea, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues esa pudiera ser una indicación no general, sino particular para ese paciente.
De acuerdo, doctor. Muy bien, pues hemos agotado todas las preguntas. Le agradecemos mucho en nombre de Geriatrims y en nombre de la Academia Mexicana de Geriatría. Soy Humberto Medina Chávez y pues doctor, muchas gracias por su ponencia. Gracias a ustedes por la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier otro evento futuro, con todo gusto. Gracias, doctor. Que pasen todos buenas noches. Nos vemos el siguiente jueves. Que descansen. Hasta luego.